Ministro, buen día, gracias por haber aceptado de nuevo la invitación, porque ayer usted dijo de todo y hay algunas cuestiones puntuales que querríamos que aclarara usted, sobre todo en el tema de su participación, en el tema de dejar, digamos, sin continuar el procedimiento en el caso de Vilmar Neneco Acosta particularmente. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, con mucho gusto. Muy buenos días, señora Acosta, doctora María Teresa. Bueno, coinciden que hace falta, ministro, porque entero este año ya absolutamente. Todos decimos saber que hace tiempo sabemos es necesario transparentar la actuación de todos los poderes del Estado, el Poder Judicial en particular. Yo estoy totalmente de acuerdo que se inicie una auditoría de todos los casos de droga, y no solamente de droga, de otros casos también, porque hay que transparentar la actuación de los jueces. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y me ofrezco en primer lugar como ministro a que se revisen mis expedientes, en los que yo he intervenido, y ofrezco también que se intervenga en primer lugar las dos circunscripciones que yo, la Corte me encargó, digamos, supervisar. Y porque después voy a brevemente explicar que el superintendente no es el que conoce todos los expedientes. Nosotros no manejamos todos los expedientes de las circunscripciones. Ni siquiera conocemos cuáles son. Solamente cuando hay denuncias sobre jueces, etcétera, entonces intervenimos. Pero manejamos más bien la administración del... Entonces, ¿quién puede auditarle a un ministro? Y la Corte Suprema. Y la Corte. Pero entre sus pares. Y claro. Yo ya he solicitado en una ocasión, cuando aparecieron aquellos supuestos memorandos en abril de este año, yo por nota oficialmente en el Pleno he solicitado al presidente de la Corte que se investigue eso y que se me investigue a mí, y he puesto a disposición del presidente de la Corte todos los expedientes de mi secretaría. No, digo nomás, y disculpe la pregunta de ese modo, ministro, pero es lo mismo que yo le pida a todos mis compañeros de prensa que me auditen, y todos tenemos los mismos intereses. Bueno, que se designe entonces, que haya una cumbre de poderes y que los tres poderes juntos designen quién va a trabajar en eso. Yo no tengo ningún problema. No, pero usted va a alegar otra vez, porque ayer usted cuestionó a periodistas, a todos los que y le voy a decir, yo quiero brevemente analizar comportamientos. Con mucho gusto, brevemente yo quiero explicar eso, y eso tiene fundamento. Sí. En primer lugar, he visto ya los medios de prensa hoy así, muy someramente. En primer lugar, me tratan de loco y me cuestionan porque invoqué a Dios. En primer lugar. Y quiero decir entonces, porque dicen algunos que me van a llevar a juicio político por invocar a Dios, por desconocer la autoridad del Senado, dice, y por poner por encima de la autoridad del Senado la autoridad de Dios. Entonces, quiere decir que los constituyentes del 92 eran locos. Quiere decir entonces que la Constitución es inconstitucional, porque en el preámbulo de la Constitución ya dice: los convencionales constituyentes en representación del pueblo paraguayo reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios y reconociendo la dignidad humana. Si aquellos 198 constituyentes invocaron a Dios porque estaban locos, ustedes tienen la palabra. Bueno, pero vamos al caso. Directamente a los puntos cuestionados. Todo comenzó en esta época, de nuevo, con la aparición de algunos artículos que había escrito el periodista Pablo Medina en el 2011 relacionado con un expediente que se estaba tramitando allá. Y él, en un primer artículo, habla de la injerencia del ministro de la Corte, Víctor Núñez, superintendente, dice, quien visitó sugestivamente al juez José Benítez en su despacho en compañía del fiscal Diosnel Trinidad Celaya. En primer lugar, yo jamás he realizado esa visita, y menos en compañía del fiscal Trinidad Celaya. El mismo Pablo se encarga de desmeritar esa información, porque en la siguiente información dice que la visita la hice un poco atrás. Ahí donde está el título, solicita revocar fallo que liberó. Ahí dice, otra vez, una sugestiva injerencia del ministro de la Corte, dice, quien visitó al juez José Benítez, para presionar a José Benítez, en compañía del camarista, ¿cómo es? López. Se llama, dice, en compañía de Venancio López, que es un camarista que trabajaba en aquel entonces
en el Tribunal de Apelación, cae de Maduro. Entonces quiere decir que a él se le informó supuestamente que yo le visité a José Benítez. Ni siquiera recordaba con quién. Primero dice que fue con Trinidad Zelaya y después dice que fue con Venancio López. Quiere decir que esa visita nunca se hizo. No puede ser, pues, una persona que conozca la verdad, una persona que comprobó algo, se equivoque así. Es porque estaba escribiendo lo que no sabía, pobrecito, ¿verdad? Bueno, hay otras cosas. Ministro, él está muerto nomás, Sí. ese nomás es el tema. Sí. Estamos hablando Yo no del hablo trabajo. luego de él. No, ya luego. sé, pero estamos hablando del trabajo. Yo le hubiese preguntado a él de dónde saca. Hoy está muerto, de Bueno, Yucani, él, ¿verdad? ahí él mismo dice que sacó esa información de los fiscales que estaban ayudando en el caso. Acá. Y Los bueno, fiscales. entonces los siempre hay una fuente. Sí. Eso es lo que quiero Sí, decir. sí. Pablo Sí. acude a un fiscal que Sí. es el que le facilita esa Sí, información. yo no le- Ahora, que el fiscal le informe Sí. algo errado. El Bueno, periodista no yo está no le sometido estoy a eso. culpando a él, No, yo te digo, absolutamente. usted me puede decir, oye, a mí y a María Teresa, Bueno. y a lo mejor no es la verdad. Hablando- y no por eso yo lo estoy inventando, a eso nomás lo que quiero ir. No, yo no dije que inventó. Por No, lo o sea, menos... no me estoy ajustando a la verdad. Sí, por lo me estoy menos, ajustando. está escribiendo sobre algo que él no comprobó. Bueno, ¿verdad? pero que le da una fuente. Sí, está bien. Correcto, entonces, está bien. no- Pero yo no quiero tratarle de mentiroso al periodista. Yo quiero que se sepa que lo que él escribió no es cierto, eso nomás. Y hablando de cadáveres y el respetuoso recuerdo de nuestro amigo Pablo Medina, quienes están haciendo negocio, festín político sobre su cadáver son los políticos que están aprovechando para llegar a sus objetivos políticos. ¿Quiénes, por ejemplo? Y los políticos que están hablando ahora de que yo tengo que ir a juicio político por tal o cual cosa, ellos son los que están aprovechando políticamente. Pero, y eso no ministro, es un negocio político. Es la primera vez que quieren llevarlo a juicio político. Y No le voy es a- nuevo. Yo nunca Y le voy a yo explicar por escuché qué. este año, sí. Y le voy a explicar por Sí. qué. Porque realmente ayer yo dije, y voy a repetir, es una conspiración que se inició hace mucho de algunos políticos. Y en donde estuvo incluido, y eso tengo pruebas para demostrar, y lo he demostrado ante el Pleno de la Corte, en presencia del actual Contralor General, un técnico, un asesor de la Contraloría de aquel entonces me confirmó que el anterior Contralor Airaldi, Airaldi se él se- negó a firmar un certificado de correspondencia positivo sobre mis bienes cuando se le llevó. Y le ordenó a esa asesora de entonces para que invente cualquier cosa ¿Y con tal qué de- objeto? ¿Cuál era el objeto? Y de porque fondo? había una conspiración en mi contra en aquel momento. Para sacarlo a usted Para de ahí. sacarme a mí. Liberal. Sí. Una liberal. conspiración liberal. Liberal y con algunos que yo no sé de qué partido son, que estaban en ese entonces en el Ministerio Público. Pero Erendé, ministro, Erendente, ¿por qué no Sindulfo Blanco? ¿Por qué no Bajac? ¿Por qué no Garay? ¿Por qué no Fretes? ¿Por qué Víctor eso Núñez? ellos tienen que contarle. Pero cuando de la propia expresión del senador Wagner en estos días, me di cuenta por qué. ¿Por qué? Porque según el senador Wagner, yo manejo a la Corte. Según el senador Wagner, todos los casos importantes pasan por mi mano y yo soy el que le hago firmar a los ministros. Eso dijo el senador Wagner, está en el periódico. Entonces, cuando yo leí hace 2 o 3 días eso, dije, bueno, acá está la explicación por qué había sido que ellos quieren sacarme de la Pero Corte. suponiendo que sea así, que pase por usted. Pero no pasa nada. No, pero suponiendo que pase Es por una usted. ofensa para mis compañeros, puede decir que yo le manejo a 8 ministros, ¿o no? Supongo que se Y es una tomar por ofensa. aludido, ¿verdad?, los demás ministros de la Corte. Es una debo ofensa. suponer. Si usted dice que yo manejo la Corte y que hago lo que quiero y los otros ministros me firman lo que quiero, es una ofensa para ellos. Y debo entender que lo hace con algún objetivo para favorecer a algún sector. Y absoluta- Eso es lo que entendemos siempre de la Corte Ujú. y su manejo, ¿verdad? Y Que ustedes está para van a favorecer ver, alguien. ustedes van a Sí. ver, lamentable hay muy poco tiempo. Sí. Ustedes van a ver la secuencia de cómo los expedientes circulan en la Corte y en la sala. Y ustedes van a ver que en el caso que a mí me atribuyen de que dice que yo liberé a este señor Vilmar Acosta, se presentó la acción, ya que usted habla de eso, vamos a eso. Acá yo tengo las fechas. Expediente de inconstitucionalidad, 274, año 2011. Se presenta el 16 de marzo del 2011. La acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución que le liberó a Vilmar Medina. Sí. A Vilmar Acosta, bueno. Y cualquiera sabe cómo funciona, cómo los expedientes son tramitados en la sala constitucional y en la sala penal y en la sala civil. Los expedientes son recibidos en secretaría.
el secretario pone en el despacho del presidente de la sala. Del presidente de la sala. Es el presidente de la sala el que se encarga de la admisibilidad o no. Un examen somero de la acción le da la pauta al presidente de la sala si corresponde darle trámite. Si corresponde darle trámite, él solo firma la providencia. Si es un expediente judicial, tráigase a la vista, para mejor proveer, tráigase a la vista el expediente tal. Si es un acto normativo, directamente córrase de traslado al Ministerio Público. Eso significa darle trámite. Bueno, si él del somero análisis decide que no corresponde dar trámite por defectos formales, porque planteó mal, etcétera, etcétera, entonces él propone un proyecto de rechazo in limine. Ese proyecto de rechazo in limine es un auto interlocutorio que está todavía en admisibilidad. Hasta ese momento y hasta que ese auto le llega al otro ministro para su firma, ese ministro nunca supo de la existencia de ese expediente. Solo el presidente. Solo el presidente. Entonces propone el proyecto de rechazo in limine, firma él y le envía para segunda firma a la persona que en ese año está como sustituto. No existe la figura del vicepresidente, pero que estaría como vicepresidente del presidente en caso de ausencia de él. ¿Sería el segundo? El segundo. Porque nosotros tenemos bien ordenado. Este año, la que firma primero es la doctora Gladys. Yo tengo segunda firma y la tercera firma es Frete.